Bienvenido. En esta clase vamos a ver el método simplex, ¿no? Que es un método de la programación lineal y que en general puede decirse que es uno de los métodos más importantes, una de las herramientas más importantes de la investigación de operaciones. En general, el método simplex se creó un poco con el fin de, si se quiere, de ayudar al método gráfico cuando las variables, en algunos casos de algunos problemas, ya son más de dos, ¿no? Debido a que, de alguna manera, el método gráfico ya de 3 a 4 variables y más variables se complica en demasía y por lo tanto el método simplex es una alternativa para poder resolver en general problemas de programación lineal con n variables, ¿no? Evidentemente, cuando las variables son muchas, ¿no? Ya son bastantes, obviamente se recurre también ya a programas, ¿verdad? Que vimos en anteriores clases, que hoy también vamos a tomar en cuenta algunos de ellos, ¿no? Bien, vamos a comenzar entonces y en general lo que vamos a hacer es tomar en cuenta un poco el problema que también habíamos desarrollado, en este caso el problema de la carpintería El Roble, que a modo de recordar producía pues dos productos en dos departamentos, ¿verdad? El departamento de ensamble y el departamento de acabado. Y en general, pues habíamos, como les digo, ya desarrollado y encontrado una solución a través del método gráfico y hoy vamos a utilizar, y vamos a resolver ese problema de esa carpintería, pero utilizando el método simplex en este caso. Comenzamos entonces. Miren que el primer paso, por lo tanto, a la hora de poder representar el problema y poderlo resolver a través del método simplex indica, ¿no? El paso 1, expresar el problema en términos matemáticos. Obviamente, nosotros necesitamos modelar el problema. Y miren, resulta que la modelación, como ya vimos, pues está expresada en este problema, en este modelo de programación lineal. Y en general podemos decir que este problema está expresado en un formato canónico, ¿no? En un formato canónico. Así se denomina, ¿no? Y generalmente se denomina formato canónico, va a ser así, cuando el modelo de un problema de programación lineal sea un caso máximo con todas las desigualdades del tipo menor igual y todas las variables, en este caso, como están viendo, todas las variables mayores o iguales que 0. Si se tratase de un caso mínimo, todas las desigualdades del tipo mayor o igual y todas las variables mayores iguales que 0, ¿no? En este caso, tenemos que las variables eran las mesas y sillas, ¿verdad? Teníamos la función objetivo, es decir, la contribución de cada uno de los productos, y obviamente aquí están las restricciones, que son las tres partes fundamentales de un modelo de programación lineal. Por lo tanto, miren que el paso número 1, entonces ya hemos logrado desarrollar. Vamos con el paso número 2. Estamos en el desarrollo para poder aplicar el método simplex. El paso número 2 nos indica que lo que vamos a hacer es convertir las desigualdades, ¿no? Las restricciones, que evidentemente son desigualdades, y en ecuaciones también, si se quiere, en igualdades. Miren, debemos convertirlas en ecuaciones, tomando en cuenta, dice, el tipo de desigualdad que se presenta. Tomando en cuenta el tipo de desigualdad. En general, esto en el método simplex implica, en este caso lo que implica es
expresar el problema lineal en un formato estándar. En un formato estándar. Y en general, ¿cómo es un formato estándar? O sea, ¿qué características tendría que tener un formato estándar? Como lo dice, en general, lo primero que vamos a hacer es convertir las desigualdades en igualdades. Para eso, en este caso, lo que vamos a hacer es, miren, voy a colocar, en este caso, voy a colocar la primera, vamos a escribir la primera desigualdad, la primera restricción. 4x sub 1 más 2x sub 2. Y en este caso, miren, dense cuenta que se presenta una desigualdad del tipo menor igual. Cuando sea del tipo menor igual, yo lo que voy a hacer es sumar o aumentar, si se quiere, una variable de holgura, que la vamos a representar así, ¿sí? Para que se diferencie de las variables reales. Una variable de holgura x sub 3, positiva siempre, ¿sí? Repito una vez más, si se presenta una desigualdad del tipo menor o igual, una variable de holgura positiva. Voy a escribir la otra desigualdad, en este caso 2x sub 1 más 4x sub 2 y evidentemente, al igual que en el primer caso, una desigualdad, perdón, del tipo menor o igual y por lo tanto aumentamos una variable de holgura correspondiente, en este caso positiva. Al decir correspondiente, estoy queriendo decir que obviamente sigue la línea de los valores de las variables, ¿verdad? Si un problema lineal tuviera 3 variables, seguramente la variable de holgura sería x4 y las subsiguientes 5, 6 y 7 respectivamente, ¿verdad? Una vez que hemos aumentado variables de holgura, ahora sí estamos en condiciones de igualar, de hacer igual a las disponibilidades, en este caso a las 60 horas del problema del departamento de ensamble y a las 48 horas del departamento de acabado. También todas las variables, en este caso, todas las X sub i, es decir, las mesas y las sillas, evidentemente deben ser mayores o iguales que 0. ¿Y cómo queda nuestra función objetivo? Máximo en Z, máximo en Z, y coloco la contribución de las mesas más la contribución de las sillas, más, en este caso, las nuevas variables que se están incorporando, solamente que con una contribución de 0. Porque, evidentemente, estas variables son artificiales, ¿verdad? Son variables que solo nos van a aportar para nuestros fines información, para la toma de decisiones, pero evidentemente estas variables no contribuyen en nada a la utilidad. Y entonces, ¿cómo y por qué digo que este problema lineal ahora está expresado en un formato estándar? Será un formato estándar cuando sea un caso máximo o mínimo, en este caso, con todas las restricciones que ahora son de desigualdades, de inecuaciones, ahora se han convertido en ecuaciones. Y todas las variables mayores iguales que 0. Si se cumplen esas 3 condiciones, estamos en un formato estándar. Evidentemente, una de las propiedades que hemos utilizado para convertir las desigualdades en igualdades está también en la plataforma Moodle, que son las propiedades que también es parte de su texto y que yo les invito siempre a tomar en cuenta y que hagan una revisión de esos textos, ¿no? Bueno, por último, antes de seguir al siguiente paso, debo expresar la función objetivo en estos términos. Z sub j menos la contribución j debe ser igual a 0. Es decir, simple y sencillamente z está acá, z sub j menos.
y todos estos valores con sus variables, que son las CJ, pasan al otro lado. Es decir, menos 8x sub 1, menos 6x sub 2, menos 0x sub 3 y menos 0x sub 4 igual a 0. Es decir, esta expresión va a ir al vector de la fila, si se quiere, z sub j menos c sub j, es decir, donde van a estar los valores de la contribución y la utilidad en la tabla del simplex. Listo. Entonces, miren, hemos cumplido el número 2. ¿Sí? Repito una vez más. Repito una vez más. Hemos cumplido con el paso número 2, ¿sí? Y ahora nos indican elaborar una tabla donde se coloquen los valores de los costos, coeficientes, ¿verdad? Los valores de la contribución, etcétera, etcétera. Miren que la tabla del simplex va a tener esta característica, que obviamente no es la única. En general, dependiendo de los autores, van siguiendo varias estructuras, pero en general todas siguen una misma esencia, si se quiere, ¿verdad? Y un mismo propósito, ¿no? Acá, por ejemplo, estarán las variables básicas. Miren, las variables donde van a estar la solución en este caso. Acá estarán las contribuciones, las CJ de la función objetivo. Aquí las disponibilidades y o requerimientos en este caso. Miren, aquí todas las variables con sus coeficientes tecnológicos de transformación y evidentemente estas otras columnas que un poco son como a manera de operaciones auxiliares que nos van a servir. Bueno, entonces estoy en condiciones de pasar a una tabla todos los valores de mi problema lineal estándar. Por ejemplo, les decía, miren, aquí están las variables básicas. Y como primera solución, si se quiere, de variables básicas, están las variables de holgura. Miren, x sub 3 y x sub 4, porque en este momento x sub 1 y x sub 2 son 0, ¿verdad? No se están produciendo nada. Por lo tanto, quedan estas variables x sub 3 igual a 60 y x sub 4 igual a 48. Ambas, ¿qué contribución tienen? Obviamente que les decía de 0, porque evidentemente no contribuyen en nada a la función objetivo. 0 y 0, ¿verdad? 60 y 48 evidentemente son las disponibilidades, ¿verdad? 60 y 48 las disponibilidades. Los valores de las variables 4, 2, 2 y 4, miren, son los valores de los coeficientes tecnológicos de transformación, en este caso las horas, ¿verdad?, que se requiere para poder transformar estos productos, ¿verdad? Y miren, dense cuenta que aquí el 1, 0, 0 y 1 implican los valores de las variables de holgura que hemos agregado, que hemos aumentado. 1, acá no existe, 0, 0 y 1. Y si ustedes se dan cuenta en términos de matrices, lo que hemos aumentado es una matriz identidad, ¿verdad? Es una matriz identidad. Lo que falta acá es que tendríamos que colocar que aquí se encuentra el vector que es importante para nosotros, es decir, CJ menos las contribuciones J. Este valor, acá, este valor de 0 será donde vamos a marcar la utilidad, donde vamos a encontrar la utilidad que nosotros queremos maximizar. En este momento es 0. ¿Por qué? Porque 60 por 0 más 48 por 0, pues obviamente es 0. No se están produciendo tampoco nada por el momento de los productos de mesas ni de sillas. Menos 8 y menos 6, 0 y 0, evidentemente son los valores de las contribuciones tanto de las variables reales como de las variables de holgura, ¿verdad? Entonces, miren, ya tenemos también nuestra tabla simplex en este caso. De esta manera se colocan los valores que, repito, son los valores del formato estándar. Entonces, hemos cumplido con el paso número 3.
¿Qué pasa con el paso número 4? Y que ya vamos a empezar a resolver. Dice, determinar el mínimo valor del vector de costos CJ, acá debería ser Z sub J menos C sub J, o el mayor valor en términos de valor absoluto, ¿no? ¿Qué nos indica el paso 4? De los valores de las variables en esta fila, en este vector, ¿verdad? Debo escoger el menor valor, es decir, entre menos 8, entre menos 6, 0 y 0, debo escoger el menor valor. Y queda claro que el menor valor es en menos 8. Por lo tanto, esta es la columna que voy a trabajar. En general, a este paso lo voy a remarcar así. Lo que estamos haciendo en el paso 4 es encontrar lo que se denomina la columna pivotal. Miren, hemos encontrado la columna pivotal. Repito, hemos elegido de la fila Z sub J menos C sub J el menor valor. En este caso corresponde a menos 8. Y lo remarcamos de esta manera, bueno, es una manera para que se entienda mejor, y resulta que hemos encontrado la columna pivotal. Listo, el paso 4 ya está determinado, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa con el paso 5? Dice, determinar el pivote. Miren, debemos determinar el pivote utilizando esta relación, ¿no? P sub phi de pivote dice que es igual o va a ser igual a las DJ, a las disponibilidades, dividido entre las X sub phi sub J, en este caso de la columna pivotal que hayamos determinado. Y debemos escoger al mínimo cociente. ¿Cómo es eso? Resulta que lo podemos hacer con azul y lo vamos a hacer aquí. Voy a encontrar acá uno de los pivotes y resulta que debo dividir las DJ, es decir, 60, lo voy a dividir entre la X sub I sub J, pero de la columna pivotal, miren que no tomo en cuenta estos, ¿verdad? No, porque aquí está la columna pivotal. Y esa X sub I sub J es este. Por lo tanto, lo divido entre 4. Evidentemente, 60 dividido entre 4 me da un valor de 15, ¿verdad? Y el otro pivote que podría ser es 48 dividido entre 2, que me da un valor de 24, ¿verdad? 24. Y debo elegir el de menor cociente, por lo tanto será 15. Entonces, quiere decir que este 4 es el pivote, es el pivote. Entonces, ¿qué me muestra y para qué me sirve el pivote? Me está indicando que va a salir de las variables básicas x sub 3 y la variable que va a entrar a las variables básicas es x sub 1. Yo escribo acá, entonces diremos x sub 1, ¿verdad? Y se va a mantener x sub 4. X sub 1 en cuanto contribuye a la utilidad. Contribuye con 8. Por lo tanto, 8. Y ya sé que x sub 4, que es una variable de holgura, no contribuye en nada. Y listo. Hemos concluido con el paso número 5. Paso 6. Convertir en 1 el pivote encontrado. Bueno, convertir en 1 el pivote encontrado. Para eso, mire, lo que voy a hacer es multiplicar a toda esta fila por el 1/4. Por el 1/4. Y entonces, ¿qué valores yo voy a obtener? 60 por 1/4, evidentemente me da un valor de 15, ¿verdad? 4 por 1/4 me da un valor de 1.
que era el propósito, lo que me indica el paso correspondiente, convertir en 1 el pivote. 2 por 1/4 es 1/2 y 1 por 1/4 es 1/4. 0 por 1/4 me da 0. Listo. Hemos completado el paso número 6 en este caso. Convertir en 1 ese pivote. El paso número 7. Convertir en 0 todos los elementos de la columna pivotal, ¿no? Incluido el vector de contribución por unidad z sub j menos c sub j. Es decir, este 4 ya es 1, por lo tanto, este 2 y este menos 8 debo convertirlos en 0. Y para eso, lo que voy a hacer es multiplicar a esta fila, a este 1, para que sumada a su fila correspondiente me dé el resultado requerido, en este caso 0. Por lo tanto, a todo esto lo voy a multiplicar por el menos 2. Es decir, menos 2 por 15 me da menos 30, más 48 me da un valor de 18. Menos 2 por 1, menos 2, más 2 es 0, que es, y repito, lo que estaba buscando. Menos 2 por 1/2 es menos 1, más 4 tiene un valor de 3. Menos 2 por 1/4 me da menos 1/2, más 0 me da menos 1/2. Menos 2 por 0 es 0, más 1, más este 1, será 1. Ahora voy a multiplicar también a esta fila por el valor de 8. Para que este menos 8 sea 0. Estoy en este vector z sub j menos c sub j. 8 por 15 me da un valor de 120, más 0, tengo por el momento una ganancia de 120. Miren que por el momento estoy produciendo 15 meses. A una contribución de 8, por supuesto 120. 8 por 1 es 8, menos 8 me da un valor de 0, que repito, era lo que estoy buscando. 8 por 1/2 me da 4, menos 6, un valor de menos 2. 8 por 1/4 es 2, ¿verdad? Más 0 me da un valor de 2. Y 8 por 0 es 0, más 0 me da 0. Listo. También está completado el paso número 7. Paso número 8. En general, el paso número 8 implica una evaluación, una inspección, una revisión, si se quiere. Y debo revisar que un problema de maximización termina cuando todos los valores en el CJ menos C sub J son mayores o iguales que 0, en un caso máximo. Y yo me fijo en los valores de las variables 0, menos 2, 2 y 0. Evidentemente, a través del simplex me está indicando que no es el óptimo todavía. Sigue existiendo un valor negativo. Por lo tanto, el paso número 8 ya ha sido completado. Me dice que todavía no es el óptimo. Y debo ir al paso número 9. En caso de existir un elemento menor que 0, entonces se debe determinar el nuevo mínimo valor en CJ. Es decir, debo volver al paso número 4. No, al paso número 4.
Y evidentemente el paso número 4 me indica que debo de los valores de las variables en este vector, debo escoger el menor valor. Queda claro que ese menor valor se encuentra aquí, es decir, menos 2. Esta es mi nueva columna pivotal. Quiere decir que la variable ahora que va a ingresar como variable básica es x sub 2. Debo determinar el pivote, miren, utilizando estas relaciones, pero obviamente ahora tomando en cuenta este nivel. Es decir, 15 entre un medio me da un valor de 30. 18 entre 3 me da un valor de 6. Por lo tanto, este sería mi pivote. Aquí una aclaración. En general, a la hora de escoger el pivote, no se toma en cuenta ni los ceros ni los valores negativos. Es decir, vamos a suponer que este fuera menos 4. No se toma en cuenta este y directamente el pivote sería este. ¿Está bien? Que no es el caso. O vamos a suponer que este valor fuera 0. Directamente el pivote es 4. ¿Sí? No se toma en cuenta en la elección del pivote ni negativos ni 0. Por lo tanto, este es nuestro pivote. Y entonces la variable ahora que está saliendo de variables básicas es x sub 4. Y las variables que están quedando como básicas son x, en este caso, sub 1 y x sub 2. ¿En cuánto contribuyen las mesas? En 8 y las sillas en 6. Evidentemente, este es el vector z sub j menos c sub j. Debo convertir en 1 el pivote encontrado, es decir, el 3. Por lo tanto, tengo que multiplicar a toda esa fila por el 1/3. Y entonces, ¿qué resultado da? 18 por 1/3 es 6. 0 por 1/3 me da 0. 3 por 1/3 es 1, ¿verdad? Menos 1/2 por 1/3 es menos 1/6. Y 1 por 1/3 me da un valor de 1/3. Estos valores de 1/2 y menos 2 deben ser ceros. Por lo tanto, voy a multiplicar a esta fila en principio por el menos 1/2. Menos 1/2 por 6 me da un valor de 3, más 15 me da un valor de 12. Menos 1/2 por 0 es 0, más 1, un valor de 1. Menos 1/2 por 1 es menos 1/2, más 1/2 me da un valor de 0. Menos 1/2 por menos 1/6, menos por menos me dará más 1/12 más 1/4 me da un valor de 1/3. Y menos 1/2 por 1/3 es menos 1/6 más 0, menos 1/6. Ahora voy a multiplicar por el 2, positivo, ¿verdad? Para que, en este caso, este menos 2 sea 0. 2 por 6 es 12, más 120 es 132. 2 por 0 es 0, más 0 me da 0. 2 por 1 es 2, menos 2 me da 0. 2 por menos 1/6 más 2 me da un valor de 5/3.
y 2 por 1/3, 2/3 más 0 me da 2/3. Si todos los valores en este vector de las variables son mayores o iguales que 0, he encontrado el óptimo. 0, 0, 5/3 y 2/3. Evidentemente, he encontrado el óptimo a través del método simplex. Algunas consideraciones. Este valor es la utilidad máxima, 132, fruto de producir y vender 12 mesas a un valor de 8 y 6 sillas a un valor de 6. Se genera una utilidad máxima de 132. Estos valores representan la inversa del problema, la solución al problema lineal. Estos valores que están aquí se denominan costos reducidos. Y estos valores que están aquí son los precios sombras o simplex, ¿verdad? Esto quiere decir, ¿verdad? Recuerdan en el método gráfico 5/3 y 2/3, ¿sí? Entonces, miren, es de esta manera que se desarrolla el simplex, ¿no? ¿Alguna consulta, algo que no se haya entendido? Bueno, en general, si ya tengo el simplex, en este caso, si ya tengo el simplex, ahora lo que corresponde es hacer también su análisis de sensibilidad, es decir, tanto de los coeficientes de la función objetivo como de los valores del lado derecho del problema lineal. Para esto, miren, vamos a utilizar estas fórmulas, ¿sí? Y nos vamos a valer obviamente, de los valores, en este caso, de la última tabla óptima, en este caso, del problema simplex. Por ejemplo, voy a encontrar el análisis de sensibilidad de, en este caso, de la contribución de las mesas, del valor de 8. Para eso, en este caso, lo que digo es, ¿no? Análisis de sensibilidad de C1, que obviamente corresponde a las mesas, ¿verdad? Y será igual. CJ en este caso es 8, la contribución original, más, y como indica la fórmula, debo utilizar ya sea el precio sombra o el costo reducido, ¿verdad? En este caso, para este ejemplo, voy a utilizar los precios sombra. Y entonces, por ejemplo, uno de los precios sombra es este. Y coloco 5/3. Menos, que es por defecto, menos, debo dividir entre la X sub y sub J. En este caso, como estoy haciendo para X sub 1, tendré que tomar en cuenta estos valores. ¿Sí? Es decir, 5/3 dividido entre 1/3 positivo. 1/3. Igual, en este caso, miren, me da un valor de 3. Un valor de 3. Que en este caso corresponde al límite inferior. Voy a encontrar, digo, análisis de sensibilidad C1 es igual a 8 más
En este caso, ahora, 2/3. Miren, el otro precio sombra. 2/3. 2/3. Menos, que es por defecto, y lo voy a dividir entre la x sub i sub j que corresponde, en este caso, a x sub 1, que miren es -1/6 negativo. -1/6 negativo. Esto me da un valor de 12. Y entonces, puedo indicar categóricamente que C sub 1, es decir, la contribución de las mesas, puede variar entre 3 y 12, que era el intervalo de sensibilidad que obviamente habíamos encontrado también a través del método gráfico. Ahora vamos a encontrar el análisis de sensibilidad para las sillas. Diré en este caso análisis de sensibilidad de C sub 2 y en este caso coloco 6. ¿Por qué 6? Porque evidentemente es la contribución de las sillas. Más, de acuerdo siempre a la fórmula, más, en este caso el precio sombra, otra vez 5/3. Menos por defecto, y entonces el 5/3 es este precio sombra. Pero ahora debo tomar en cuenta los valores en el nivel para x sub 2. Por lo tanto, entre el 1/6 negativo menos 1/6 negativo. Eso me da un valor de 16. Análisis de sensibilidad de C sub 2 igual a 6 más, en este caso, 2/3 menos el otro precio sombra, ¿verdad? 2/3, ahora dividido entre 1/3, que es positivo. 1/3. Que me da un valor de 4. Puedo afirmar entonces que la contribución de las sillas C sub 2 puede variar entre 4 y 16. Listo. Y entonces, miren, hemos encontrado el análisis de sensibilidad de los coeficientes de la función objetivo. Ahora, miren, tengo los precios sombra acá ya directamente. Miren, no como en el método gráfico que tuvimos que realizar algunas acciones, incluso hasta geométricas, ¿verdad? Para poder encontrar estos precios sombra. En este caso, los precios sombra ya están, pero requiero encontrar, no se olviden que el precio sombra solo funciona en el intervalo de sensibilidad de las disponibilidades y los requerimientos encontrados. Por lo tanto, debo encontrar esos valores. Debo encontrar esos valores. Aquí colocaré, por lo tanto, ahora análisis de sensibilidad de D sub 1. Y en este caso, obviamente, estoy tomando en cuenta estos valores. ¿Sí? Será 60 más. Y ahora debo tomar en cuenta las disponibilidades óptimas. Es decir, esas disponibilidades óptimas o DJ óptimas son las últimas de la tabla final simplex. Y en este caso, en principio, tomaré en cuenta 12. Por lo tanto, aquí será igual a 12 dividido entre el negativo por defecto de la x sub i sub j correspondiente. Y en este caso, miren, quiero que tomen en cuenta lo siguiente. Para poder igualar la primera desigualdad ha entrado x sub 3.
Por lo tanto, tendré que tomar en cuenta las x sub i sub j de x sub 3 para la primera disponibilidad en este caso. Por lo tanto, 12 dividido entre un tercio. 12 dividido entre un tercio me da un valor igual de 24. Análisis de sensibilidad de D sub 1 será igual a 60 más, en este caso, la otra de J óptimo, que es 6, dividido entre un sexto negativo, porque es parte de X sub 3. Entonces, digo 6 dividido entre el negativo por defecto de menos un sexto. En este caso me da un valor de 96. Por lo tanto, D sub 1 puede variar entre 24 y 96. Quiere decir que el precio sombra de 5 tercios solo funciona, valga el término, o solo es posible en este intervalo. Vamos a encontrar ahora el análisis de sensibilidad para las horas o las disponibilidades del departamento de acabado. Decimos, análisis de sensibilidad de sub 2, en este caso, 48 más 12 dividido entre 12 es este valor dividido ahora entre los valores que corresponden a la variable de holgura x sub 4. X sub 4 entre un sexto negativo. Entre menos un sexto negativo. Y el valor que encontramos es de 120. Análisis de sensibilidad de D sub 2 es igual a 48 más, en este caso, 6 dividido entre un tercio, que es igual a 3. El 6 sale de acá, esta de J óptima dividido entre un tercio. Puedo, por lo tanto, afirmar también que D sub 2 puede variar entre 30 y 120. El precio sombra en general 2 tercios solamente puede ser utilizado en ese intervalo de sensibilidad que hemos encontrado. Por último, vamos solamente a hacer algunas relaciones importantes, por ejemplo, como nos indican estas pequeñas fórmulas. Miren, dice que los precios sombra es igual a la CJ por I, ¿no? Por la inversa. Y se puede obtener en este caso los precios sombra. Esto quiere decir que esto será igual, por ejemplo, a 8 y 6, es decir, los valores CJ de las mesas y sillas, y lo voy a multiplicar, como nos está indicando la fórmula, por la inversa, por estos valores, ¿verdad? Por estos valores, es decir, por un tercio, por menos un sexto, por un tercio, un sexto, perdón, ¿no? Menos un sexto y por un tercio. Esto es igual o me da igual 5 tercios y 2 tercios, que obviamente son los precios sombras. ¿Sí? ¿A qué es igual si yo multiplico en este caso la inversa? Es decir, un tercio menos un sexto menos un sexto por un tercio, si lo multiplico por
las DJ originales, es decir, 60 y 48. Ese 60 y 48 son las DJ, las disponibilidades originales del problema. Si nosotros multiplicamos por la inversa, entonces obtendremos los valores 12 y 6, que evidentemente son las DJ óptimas encontradas en mi problema. ¿Cuántas variables de decisión tiene mi problema? 2. ¿Y cuántas restricciones? En este caso, 2, ¿verdad? Le doy en continuar. Y mi función objetivo en este caso es 8 y 6, que son las contribuciones de las mesas y de las sillas. Para x sub 1 un valor de 4, para x sub 2 un valor de 2, menor o igual en este caso a las 60 horas. 2 horas para x sub 1 y 4 horas para x sub 2, menor o igual a las 48 horas del departamento, en este caso de acabado. Yo le doy en continuar y en este caso dice, el problema ha añadido variables de exceso o de holgura, x sub 3 y x sub 4, ¿verdad? Miren, ha aumentado y ha igualado en este caso. Pasamos a construir la primera tabla del método simplex, dice, ¿no? Le doy en continuar y la tabla a través del PHP simplex, ¿no? Aquí están las contribuciones, estas son las contribuciones de B que obviamente son ceros, ¿sí? Aquí están los coeficientes de las horas, en este caso del problema, y la matriz identidad y los valores que también han sido puestos en cero de las contribuciones, ¿no? Le damos en continuar. Perfectamente, miren, ha hecho la primera iteración, 120 también, y le damos una vez más. No quiero que me muestren decimales, quiero que me muestren fracciones, y miren los resultados que también hemos encontrado, ¿no? Estamos validando estos valores, ¿sí? La solución óptima es Z132, dx sub 1, 12, y dx sub 2, 6. ¿No? Entonces, este PH Simplex es un programa en línea, ¿no? Como ustedes acaban de ver, y que con el cual también hemos validado todos los resultados anteriormente encontrados. Bienvenidos. Estamos en la interfaz del programa POM-QM para Windows y vamos a validar los anteriores resultados realizados de forma manual y también obtenidos a través de la herramienta online como es el PHP Simplex. En este caso le damos clic al módulo, en este caso de programación lineal, y nos sale una ventana en la cual podemos colocar el título, por ejemplo, caso, ¿no?, de fabricación de mesas y sillas. Este problema tiene dos restricciones y también el número de variables es 2. Y se trata de un caso de maximización. Y le damos clic en OK. En este caso, nos presenta la matriz y ahora toca, evidentemente, colocar en principio los parámetros de la función objetivo. Esto quiere decir que colocaremos un valor de 8 porque es la contribución, en este caso, de las mesas a la utilidad y de 6 para las sillas, ¿no? Se obtienen las ecuaciones, en este caso, de la función objetivo. Para las restricciones, de igual manera, se tiene un valor de 4, ¿verdad? Y un valor
en este caso, de 2 y que debe ser menor o igual a el parámetro 60, ¿no? A la disponibilidad, en este caso, que se tiene de materia prima, de mano de obra o de cualquier otro recurso. En la segunda restricción, el parámetro es 2 y 4 respectivamente, para tanto ya sea para las mesas como para las sillas, y una disponibilidad de 48. Ya se tiene todos los datos, todos los parámetros, todos los valores en la matriz y le damos clic en resolver. En este caso ha resuelto y la solución que indica como óptima es producir de x sub 1, que implica las mesas 12 unidades y de las sillas 6 unidades, para obtener una ganancia de 132. De igual manera nos muestra los precios duales de cada una de las restricciones de cada uno de los recursos. Acá podemos ver en este caso que nos da el análisis de sensibilidad, tanto los parámetros inferior como superior, que también obtuvimos de forma manual, ya sea para el valor de las variables, en este caso de los valores de la función objetivo, como de las disponibilidades, tanto su límite inferior como su límite superior, constatando que obviamente se ha logrado dicha solución. La lista de soluciones indica que x sub 1 es una variable básica, porque se deben producir 12 sillas en este caso, igual que x sub 2, 6. Y no existe, en este caso, todos los recursos, toda la disponibilidad de recursos se está utilizando al 100%. Por eso es que existe una solución óptima de 132. Si requerimos en iteraciones a través del método simplex, nos muestra tal procedimiento, encontrándose también la solución óptima de 132. También nos muestra la solución, en este caso, obteniendo su problema dual, ¿no? En este caso, que es un problema, en este caso mínimo, donde ahora los valores de la función objetivo son las disponibilidades, los valores de los coeficientes de transformación es la traspuesta, en este caso, del problema original, y mayores iguales, a diferencia del problema primal, y mayores iguales a las posibles contribuciones que se obtendrían cuando se vende ya sea una mesa o una silla. Y por último, también nos ofrece evidentemente una solución de tipo gráfica, donde toma en cuenta todos los valores posibles, todos los posibles valores extremos posibles y que son factibles a la vez. Y obviamente en el punto que está, en este caso, marcado, resaltado con este círculo, se halla la solución óptima, que también la hemos encontrado en este caso de forma manual y con el programa PHP Simplex en línea, pero en este caso obtenido a través de POM-QM para Win.